¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Los acontecimientos recientes en México, en Estados Unidos, con las elecciones y en el mundo nos hacen pensar en el declive de las democracias, en el avance de los gobiernos eh, autoritarios, populistas, antidemocráticos, y nos hacen pensar por qué los ciudadanos de los diferentes países del mundo están votando por gobiernos y por gobernantes que no respetan o no representan los valores de una democracia moderna. Y probablemente una de las explicaciones tenga que ver con nuestra falta de cultura democrática. Al menos en México, pero también por lo visto en Estados Unidos y seguramente en otros países, los ciudadanos ya no estamos educados para conocer las bases, los fundamentos históricos, políticos, jurídicos de lo que es un gobierno democrático, una república, de lo que representa la separación de poderes, de lo que representa cada uno de los poderes, el mecanismo de equilibrios y balances que conforman esos tres poderes y cómo representan la voluntad de los ciudadanos, pero no de una manera burda y directa como muchas veces se quiere hacer pensar que una democracia es simplemente el que gana unas elecciones ya ganó todo y los que perdieron se tienen que aguantar, sino que al contrario, las democracias modernas a lo largo de un proceso de muchos siglos y de mucho trabajo han ido desarrollando mecanismos para garantizar que las minorías que no ganan en una elección aún así puedan estar representadas y sus derechos humanos, políticos, sean respetados, aun cuando no sean los ganadores de las elecciones. Parte de eso tiene que ver, por un lado, con el equilibrio de poderes y por el otro, con instituciones, con entidades ciudadanas que no forman parte del gobierno, sino que son independientes y pueden representar esos derechos de los ciudadanos independientemente del partido que apoyen o del gobernante por el que hayan votado. Pero otra cosa muy interesante, hablando de cultura democrática, es que la cultura democrática es muy similar a el tema de este espacio, que es la cultura científica. La cultura científica y la cultura democrática son dos componentes importantes de lo que debería, del bagaje que debería tener cualquier ciudadano responsable y bien preparado en una sociedad moderna. Hemos hablado mucho aquí de la importancia de la cultura científica, por ejemplo, para no caer en engaños de charlatanes o de estafadores que pueden vender desde teorías absurdas de conspiración como el de que la Tierra es plana o que nunca se llegó a la Luna, hasta ideas o productos peligrosos como remedios milagro, que pueden ser inútiles, pero que pueden causar daño haciendo que la gente deje de acudir con los médicos para tratarse una enfermedad y confíe en este tipo de remedios milagro, o en casos extremos pueden ser en sí mismos dañinos. Eh, la similitud entre, o más bien la relación profunda que existe entre la cultura científica y la cultura democrática tiene que ver mucho con el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Son los hábitos de pensamiento precisamente que se desarrollan en una persona, en un ciudadano, no de manera natural, porque no hay que confundirlo con el simple sentido común, sino que son hábitos que van un poquito en contra de nuestra naturaleza mental, en el sentido de que no basta con que algo nos parezca razonable y sobre todo que coincida con nuestras expectativas o incluso con nuestros deseos para pensar que eso que estamos viendo sea real. El pensamiento crítico lo que hace es dudar de esas primeras impresiones, de ese sentido común y exigir evidencia más allá de lo obvio, de de lo que se ve a primera vista. El método científico es una refinación del pensamiento crítico donde se busca más evidencia a través de observaciones, de experimentos,
de representaciones matemáticas, de simulaciones matemáticas, ahora en computadora, etcétera. Pero también un buen ciudadano de una democracia debería ejercer el pensamiento crítico para tomar las decisiones que toma como ciudadano. Por ejemplo, al elegir por quién votar, a qué partido apoyar, qué leyes apoyar o oponerse a cuáles, con base en evidencia sustentable, comprobable, verificable, reconociendo la información confiable de la información falsa o distorsionada o sesgada con el que se le quiera manipular, exigiendo que los políticos que le hablan presenten pruebas y argumentos lógicos que tengan sentido de cómo van a lograr lo que prometen y no nada más quedarse con las promesas. Es muy famosa la frase de el gran divulgador científico y astrónomo Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios de 1995. Está a punto de cumplir 20 años, no, 20, no, 30 años. En una cita en donde habla de estos temas, Sagan dice: los valores de la ciencia y los valores de la democracia son concordantes, concuerdan. La ciencia prospera con el libre intercambio de ideas y además lo requiere. Y sus valores de la ciencia son opuestos al secreto. La ciencia no tiene posiciones ventajosas o privilegios especiales, o sea, no depende de quién dice las cosas, sino depende de la evidencia que presente. Tanto la ciencia como la democracia alientan opiniones poco convencionales y un vivo debate. Ambas exigen raciocinio suficiente, argumentos coherentes, niveles rigurosos de prueba y honestidad. Si se fijan, lo que se necesita para hacer ciencia, para ser un buen científico, es lo mismo que se necesita para ser un buen ciudadano de una democracia. Exigir todo esto que mencionaba Sagan, ¿no? No solo evidencia, altos estándares de prueba en que si yo digo que me voy a comer un sándwich, pues a lo mejor me lo creen, a lo mejor me piden que muestre una foto mía comiendo un sándwich. Pero si digo que me voy a comprar un dragón como mascota, pues no basta con una foto. Necesito un nivel de evidencia más alto. También en una democracia, cuando se pretende hacer cambios grandes, hay que mostrar un buen fundamento para justificar esos cambios grandes. Y dice Sagan, se necesita el libre intercambio de ideas y la transparencia y la honestidad. En las democracias actuales, que actualmente están en peligro, incluyendo la de nuestro país, estamos viendo cómo se deteriora el libre intercambio de ideas, empieza a haber un intercambio menos libre de ideas, empieza a haber, si no censura, si autocensura de los medios, empieza a haber una salida de los personajes que tienen críticas hacia el régimen, se les empiezan a limitar sus espacios y al mismo tiempo también empieza a haber menos transparencia. Eso lo estamos viendo en México gravemente con la amenaza de desaparecer el INAI, que era el instituto que permitía que, por ejemplo, los periodistas, que son un componente fundamental de cualquier democracia, pudieran exigir la información transparente de cómo se gasta el dinero de las entidades públicas para cuestionar si ese gasto se está haciendo de manera correcta y honesta o no. Y estamos viendo que se está deteriorando eso, no solo en México, en cualquier país donde se deteriora las libertades democráticas. Así que es muy buen momento para revisar el libro de Carl Sagan y para recordar que un buen ciudadano de una democracia tiene pensamiento crítico y probablemente si ese ciudadano está acostumbrado a pensar científicamente, pues puede también aplicar ese pensamiento al análisis de lo que está ocurriendo en su sociedad. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y soy su agendista de ciencia.